Sean bienvenidos. Estamos en Romanos capítulo 13, verso del 8 al 10. Vamos a estudiar este día, pero siempre me gusta hacer un pequeño repaso de lo que vimos el domingo pasado. Y el domingo pasado entramos en un tema que se llamaba el creyente y el Estado. Es decir, vimos cómo Dios, a través del apóstol Pablo, nos enseña la relación correcta que hemos de tener como creyentes con respecto a nuestro gobierno. Dijimos que pudiéramos estar de acuerdo o no con lo que vimos, pero a decir verdad es la voluntad de Dios. Al final del día tenemos que obedecer. Explicamos que la autoridad del gobierno proviene de Dios y que esta institución del gobierno no es algo nuevo, ni siquiera algo del Nuevo Testamento, sino que desde los tiempos de Noé fue cuando Dios instituyó el gobierno humano. ¿Por qué? Porque Dios otorgó la autoridad para gobernar en la sociedad. Incluso ahí dice que el hombre sería responsable cuando tomara la vida de un hombre. Es decir, con su vida pagaría si tomaba la vida de alguien, ¿sí? Entonces, con esto Dios nos enseña cómo Él establece que el gobierno, ¿sí?, fue instituido por Dios. Ahora bien, también aclaramos que el abuso de autoridad que de pronto durante la historia y en nuestros tiempos nos toca vivir, pues esa no es culpa de Dios, sino del hombre. Sin embargo, aún esas cosas, de acuerdo a lo que Dios establece, no nos da el derecho de rebelarnos a la autoridad del gobierno. ¿Por qué? Porque Dios es muy claro y dice que si nos rebelamos contra el gobierno, nos estamos rebelando contra Dios mismo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con esto. También dijimos, nos hacíamos la pregunta si siempre tendríamos que obedecer al gobierno o no. Y dijimos que la única condición para no obedecer al gobierno es cuando nos pida hacer algo que va en contra de lo que Dios mismo establece en su palabra. Y vimos los ejemplos, ¿verdad? ¿Se acuerdan de Sadrach, Mesach y Abednego? El mismo caso de Daniel y otros casos en la Biblia. También comentamos que la autoridad del gobierno conlleva una gran responsabilidad. Y esto Dios se lo está diciendo a los que fungen como gobernadores, como responsables. Les dice que ellos tienen una gran responsabilidad, que sí es cierto, que la autoridad que tienen la tienen de parte de Dios, pero que tienen una gran responsabilidad delante de los hombres. Porque siempre el propósito de Dios para esas personas es que ellos puedan dirigir al pueblo conforme a la voluntad de Dios. Y decíamos, bueno, muchos de ellos no lo saben. Pues sí, pero eso no los exime de su responsabilidad. Al final del día llegará un momento donde tendrán que rendir cuentas a Dios y Dios les va a sacar esta carta de Pablo a los romanos en el capítulo 13 y les va a decir, esto es lo que debiste haber hecho. Es que yo no sabía, ese fue tu problema porque la Biblia siempre estuvo. Dijimos también que la autoridad del gobierno tiene un precio. Es decir, no hay nada gratis en este mundo y alguien tiene que pagar. Y para pagar esto hay que pagar dinero, porque la Biblia nos enseña que tenemos que pagar nuestros impuestos, que tenemos que pagar los tributos. Y no solo eso, que tenemos que pagar honra a quien honra merece y respeto a quien respeto merece. Y hicimos una acotación con respecto a esto y dijimos que tenemos que tener cuidado aún con lo que decimos de nuestras autoridades. Como creyentes en Jesucristo, como seguidores de Jesucristo, tenemos que tener mucho cuidado de cómo nos conducimos con respecto a nuestros gobernantes, porque es un testimonio que estamos dando. Muy bien, el día de hoy, verso 8, Romanos 13, dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Fíjense qué interesante lo que Pablo establece aquí. Porque hay una ley fundamental
que resume todas las leyes de los hombres. Una sola. Es una sola. Es sorprendente pensar que las leyes de la vida humana pueden resumirse en una sola ley. Y no solamente que sea una sola ley, sino que se puede llevar a cabo. Y esa ley es la de amar. Es la ley del amor. Qué interesante. Pablo empieza diciendo, no debáis a nadie nada. Ahora bien, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir no deber a nadie nada? Porque yo he escuchado algunas enseñanzas con respecto a este pasaje en particular y realmente están sacadas fuera de su contexto. ¿Por qué? Porque a simple vista pudiera parecer como que se le enseña al creyente a que no debe de pedir préstamos, a no pedir prestado a ningún hombre. Sin embargo, eso no es lo que Dios está diciendo aquí. Lo que está diciendo aquí es que el creyente debe de tener un buen testimonio con respecto a los créditos y a los préstamos que pide. Esto es importante, porque estamos hablando entre creyentes, entre gente que nos decimos ser seguidores de Jesucristo y que nuestra tarea principal es impactar la vida de la gente que nos rodea. Pero resulta que los más mala paga que hay son los creyentes. Ahí también se nota mi andar espiritual. No solamente con venir bien arregladito y peinadito el domingo aquí, ¿verdad? No, se nota allá afuera. ¿Qué es lo que la gente piensa de mí? ¿Qué es lo que mis clientes, mis proveedores, la gente que me rodea, qué piensa de mí con respecto a este punto? Uno de los problemas que enfrentamos, y digo uno de los problemas porque yo he participado de esto. ¿A qué me refiero? Debemos de aprender a comprar, porque muchas veces compramos cosas que no necesitamos. Y por eso nos metemos en problemas. Porque viene el Buen Fin, ¿sí? Y tus tarjetas ya las traes hasta el chongo, pero ¿qué? Te llegó la promoción y te dieron una tarjeta nueva. Qué casualidad. Justo unos días antes del Buen Fin y vas y órale, está todo rebajado. Pues sí, más que resulta que no has terminado de pagar todo lo otro. Y hay varias reglas que debemos de aplicar. Por ejemplo, si no tenemos el dinero para comprarlo de contado, es un indicador de que no debemos comprarlo. Tan sencillo. Una regla básica. ¿Traigo dinero? Sí. Bueno, pues tú sabes. No traigo dinero, no lo compres. Porque te vas a meter en problemas. Ahora, de ese dinero que traes, pues también hay que checar para qué es, ¿verdad? Porque te gastaste la quincena y ahora... Ahora, sabemos que hay cosas que si no fueran por los créditos, difícilmente pudiéramos hacernos, como los créditos hipotecarios, por ejemplo, una casa, un local, algún carro, está bien. Pero el punto es que tenemos que tener mucho cuidado de cómo conducimos nuestra vida, en verdad. ¿Qué dice Pedro? En 1 Pedro capítulo 2, versos 11 y 12 dice: Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis, ¿qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, entre los inconversos, entre la gente que no conoce a Cristo, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ahora, mire este pasaje. Esto es interesante porque en muchas ocasiones los deseos carnales tienen que ver con desear y luego comprar cosas que no necesitamos. Ese es un deseo carnal y tenemos que ubicarlos. A veces nos enfocamos exclusivamente en ciertos pecados, ¿sí? Pero eso también son los deseos carnales. Y tenemos que tener cuidado con eso. ¿Por qué?
Porque muchas veces no tenemos para sufragar el gasto. Pero es que yo lo quiero, y es que está en promoción, y es que la última vez lo vi en tanto y ahora sí está en tanto. Pues sí, pero no tenemos el dinero para comprarlo. No, pero no importa. Como creyentes, no debemos deber nada a nadie, sino el amor. El deseo de Dios es que como creyentes podamos amarnos los unos a los otros, demostrando lo que como sociedad podemos llegar a ser. La sociedad, ya lo hemos dicho una y otra vez, está ávida de buenos ejemplos. Está ávida de la cordialidad, del amor. Imaginen esto, es como el bebé que está llorando y está llorando y está llorando, pero el bebé no sabe que lo que tiene es sueño. Pero cuando lo pones a dormir, ya, batallas un poquito y luego lo pones a dormir. La sociedad así está. Estamos gimiendo, estamos exclamando, nos estamos quejando, pero lo que necesitamos es poner en práctica los principios que Dios establece. Si nosotros somos un mal ejemplo y no llevamos un equilibrio en nuestras vidas, incluso con respecto a la deuda, entonces, ¿qué diferencia hay con respecto al mundo? Yo no sé si ustedes vieron algunos videos del Black Friday. Hasta golpes se agarraron. Es tremendo. Una señora quitándole de la mano a los niños cosas. ¿A dónde se está llevando a la sociedad con el consumismo? ¿A eso? Entonces, ¿qué diferencia hay si el creyente está participando de las mismas cosas? ¿Qué diferencia hay? ¿Qué impacto vamos a tener con la gente? Porque lo más delicado del asunto no es si estamos con la soga hasta acá, ¿verdad? Lo más delicado del asunto es que difícilmente podremos impactar a la gente que nos rodea, porque sabe cómo vivimos. Pues qué raro Dios el que los tienen nulificados. Y no solo eso, que tenemos que pensar, porque cuando nosotros decidimos adquirir una deuda, parte de nuestra liquidez se va a agravar. Y a veces, o en la mayoría de los casos, cuando eso pasa, dejamos de darle al proveedor de todas las cosas que es Dios. Es decir, los problemas los trasladamos a la iglesia. Entonces la iglesia sufre porque usted y yo no hicimos un buen trabajo de administrarnos y porque nos dejamos llevar por los deseos carnales. Y ya no tenemos dinero para darle a Dios, le corresponde a Dios. ¿Por qué? Por nuestra irresponsabilidad afuera. Por eso Dios es bien claro y dice, no debáis a nadie nada. Porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Pablo, después de declarar que el amor cumple con la ley, ilustra este mismo punto con 5 leyes específicas y cita el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio y no codiciarás. Ahora, las primeras 4, lo que Pablo está haciendo es tomar de los 10 mandamientos estas 4, no en el mismo orden, pero así los pone. En Éxodo 20, verso 13 al 17, los 10 mandamientos dice, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Entonces Pablo, maestro de la ley, pues sabía perfectamente el Antiguo Testamento, entonces él rápido está citando estos, pero fíjense, son mandamientos que tienen que ver con las relaciones interpersonales. Y la quinta
la menciona en Levítico 19:18, que dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Y es interesante que Levítico eran las instrucciones claras y precisas para los sacerdotes, para el linaje de Leví. Pero cuando tú y yo aceptamos a Cristo, cuando usted y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, la Biblia dice que nosotros venimos a ser reyes y sacerdotes. Esa es la verdad. Entonces dice Pablo: no adulterarás. ¿Por qué? Hablando del amor. Porque esta contaminación pecaminosa de una persona muestra una desconsideración absoluta por la pureza de otra persona. Ya ni siquiera estamos hablando del cónyuge. Pablo no está hablando del cónyuge, está hablando de la otra persona con la que se está adulterando. Es una falta de amor. Porque el amor tiene en muy alta estima la virtud de los demás y nunca está dispuesto a hacer algo que contamine a otros en su vida moral. Lo único que se demuestra es la falta de amor. El adulterio y todas las demás formas de inmoralidad sexual provienen de la impureza y la pecaminosidad de la lujuria. Y qué interesante que el amor es puro. Entonces es exactamente lo opuesto al amor. Ahora, este mismo principio del que estamos hablando se aplica para matar y para hurtar. ¿Por qué? Porque el amor nunca va a arrebatar a los demás sus vidas, ni tampoco sus pertenencias. No adulterarás, no matarás, no hurtarás. Tiene que ver con un amor. Y cuando cumplimos con eso, dice Dios mismo, estás cumpliendo con toda la ley. O sea, no quiero que te pongas a pensar en todo eso, nomás ponte a pensar en la ley del amor. Y no hagas nada que el amor no haría. ¿Y sabes qué? Vas a cumplir con todo esto. Y a veces nosotros mismos ponemos el cumplimiento de la Biblia como que está bien complicado y está bien difícil y nadie puede. Está bien. Dice Dios: yo te lo voy a resumir en una sola. Ama a la gente como te amas tú. Y entonces vas a cumplir con todo esto. Uno de los problemas que se presentan es que a veces no nos amamos nosotros. Y como no me amo yo, ¿cómo voy a amar a alguien? La codicia, fíjese, la codicia no siempre se exterioriza en todas sus manifestaciones. Es posible que fue solamente en mi mente, pero resulta que nuestro Señor, nuestro Dios, tiene la capacidad de conocer nuestra mente y nuestro corazón. Por lo que Él sí sabe cuando hemos infringido este mandamiento. Si en verdad amamos, no codiciaremos, porque la Biblia dice que el amor no se goza en la injusticia. Hay un pasaje que podemos llamarlo la plena mención del amor, y es 1 Corintios capítulo 13, y yo quiero que abra su Biblia por favor ahí. 1 Corintios capítulo 13, verso 4. 1 Corintios 13, verso 4 hasta el 8. Y dice así: el amor es sufrido. Quiere decir que muchas veces nos va a tocar sufrir el agravio. Es benigno. Es decir, ya sufrí el agravio y no te la voy a devolver. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza
de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Si usted quiere saber cómo es que debemos de amar, este es el pasaje. Este es el pasaje clave que tenemos que memorizar y tenemos que poner en práctica. Todo lo que tenga que ver con relaciones interpersonales. Hablando del matrimonio, hablando de nuestra relación con nuestros hijos, hablando de nuestro trabajo, hablando de la gente que nos rodea. Este es el pasaje que hemos de seguir. Hay que entender que la falta de amor, ¿sabe dónde se origina? En el corazón de las personas. Y es muy sencillo. Jesucristo dejó en claro que todo pecado se origina en el corazón y en la voluntad, sin importar que sea exteriorizado o no. Porque dice en Mateo 15, verso 18 al 19, dice: pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Entonces, el problema es un problema interno que solo Dios puede arreglar. Por eso platicábamos la semana pasada y hablábamos de estos, de lo que llaman los reformatorios, que no reforman nada, al contrario, les dan más armas y herramientas. ¿Por qué? Porque quieren arreglar la condición del hombre de afuera hacia adentro. Y eso es imposible. Dios nos dice que no es así. Los cambios vienen de adentro hacia afuera. Las personas que vemos cambiadas son aquellas personas que conocen al Señor Jesucristo en las cárceles. Y entonces Dios trabaja en el corazón de esas personas y verdaderamente hay cambios. Y amén. Amén por las iglesias que tienen ministerios muy fuertes en las iglesias, en las cárceles. Pero hay que entender esto. De nuestro corazón sale la falta de amor. Solo Jesucristo puede ayudarnos con esto. En Mateo 5, 21 al 22, en el Sermón del Monte, dice: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. El Señor Jesucristo está citando los 10 mandamientos. Pero mire lo que dice: y cualquiera que matare será culpable de juicio. ¿Pero qué hace Jesús? Dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, el pecado del homicidio no solamente es a la hora de ejecutarlo físicamente, sino que Dios nos lo pone y nos dice: no, este pecado tú puedes cometer hasta en tu mente. Y yo quiero que aún esas cosas me las entregues para yo poderlo controlar. Ahí en el verso 27 al 28 dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, qué tremendo, porque este pecado se puede cometer no solamente físicamente, sino mentalmente. Y a veces juzgamos muy duro a las personas que las cachamos en el acto mismo del adulterio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si pasan una película de nuestra mente? Por eso el Señor Jesucristo le dijo: el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Y la mujer murió apedreada. Nadie pudo tirar una piedra.
Ahora, con esto no queremos decir que está bien, no. Siempre vamos a reprobar y vamos a estar en contra del pecado, porque la Biblia lo establece. Pero el principio es personal, yo y Dios. Yo y Dios, ¿cómo estoy yo con Dios? ¿Cómo está mi mente con Dios? El creyente que está buscando cumplir con la ley del amor, fíjese, no tiene que preocuparse por la transgresión de cualquier otro mandamiento que Dios nos ha dado con respecto a las relaciones, como honrar a los padres y no dar falso testimonio. ¿Por qué? Las leyes de Dios pertinentes a las relaciones humanas en esta sentencia se resumen. ¿En cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si verdaderamente nosotros logramos amar al prójimo como nos amamos nosotros, no vamos a incurrir en ninguna de estas. ¿Por qué? Porque yo no voy a hacer algo que no me gustaría que me hicieran. Tan sencillo. ¿No es esa la regla de oro que el mismo Señor Jesús nos dejó? Yo no voy a hacer algo que no me gustaría que me hicieran. Ni a una persona, ni a una cosa, ni en un negocio, ni en nada, y menos en mi matrimonio. Si en verdad amamos a los demás como a nosotros mismos, nunca vamos a hacerle daño en ninguna forma a ninguna persona. Pero ¿qué pasa? Que luego esto, la sociedad lo maneja como eres un bruto. Todo mundo te está viendo la cara. ¿Para qué te dejas? Yo si estuviera en tu lugar, yo, etcétera, etcétera, etcétera. Más que todos esos comentarios van en contra de lo que Dios mismo establece. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben cuál es el problema de las personas que no se aman a sí mismos? Que no conocen a Dios y que no aman a Dios. Yo no me puedo amar a mí mismo si no amo primeramente a Dios. Cuando yo amo a Dios, entonces me voy a tener ni en más ni en menor estima, sino en la estima en la que yo debo de estar. Y eso me da el equilibrio para poder pensar, como Dios dice, de no voy a hacerle nada a nadie que no me gustaría que me hicieran a mí. Pero cuando yo hago, todo esto está justificado. Pero cuando me lo hacen a mí, qué ingratos. Así pensamos. Si amamos a Dios con todo nuestro corazón y a las demás personas con todo nuestro corazón, fíjese, podremos hacer lo que nos plazca. Porque lo que te plazca va a querer ser obedecer a Dios. Entonces nunca vas a tener problema de dañar a otros. El último aspecto que menciona Pablo es el designio del amor. Esto, designio, quiere decir el propósito. ¿Cuál es la razón de ser de que apliquemos este principio a nuestra vida de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? Dice, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, vivir por amor y por la ley no son cosas que se excluyen. Porque de acuerdo con la Escritura, cuando nuestra vida se rige por el amor, estamos cumpliendo con la ley. El problema es que a veces queremos cumplir con la ley sin amor. No se puede. No se puede. Porque es una lucha en tus fuerzas. Pero si yo decido obedecer a Dios, de amar a mi prójimo, con todo lo que esto implica,
entonces voy a poder cumplir con todo lo demás. Tener que estar pensando en todo lo demás. Esto es lo mejor de esto. Que no tengo que estar pensando en eso, simplemente pensar en amar. Y si yo amo, cumplo con la ley. Así lo dejó Dios. Jesucristo dijo, no he venido a abrogar la ley, sino a cumplirla. ¿Y qué fue lo que hizo? Pues tenemos la mayor expresión del amor que puede haber de una persona hacia la humanidad, entregar su vida. ¿Y qué dijo? No he venido a abrogar la ley, vine a cumplirla. O sea, voy a hacer todo lo que dice ahí. ¿Cómo? Con mi acto de amor. Y él mismo fue el que dijo en Mateo 7:12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. El problema es que nosotros hacemos unas cosas y luego nos molestamos si no las aplican. Esa es la parte que tenemos que aprender. Esas son las reprensiones de vida que Salomón establece en los proverbios. Aprende las reprensiones de vida. Si ya te tocó vivir esto, pues aprende la lección, no lo vuelvas a hacer. Y eso es lo que debemos de hacer, aprender. Nadie estamos exentos a equivocarnos. De hecho, quiero decirles, lamentablemente, nos vamos a equivocar. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir equivocando? ¿O vamos a entender, a aprender y cambiar el rumbo? Ese es el punto. Ahí es donde está el crecimiento. Porque muchas veces estamos esperando cambios. Yo quiero un cambio en mi matrimonio, quiero un cambio en mi familia, quiero un cambio en mi trabajo, pero seguimos haciendo lo mismo. ¿Cómo por qué va a haber un cambio? No se puede. En Santiago 2:8 dice, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Entonces fíjese cómo el amor cumple la regla de oro que establece Jesús y la ley real que establece Santiago. Jesús dijo, en esto se resume toda la ley y los profetas. Ama, ama, es todo, ama. Ama a la gente. Pero muchas veces es difícil amar a la gente que no se ve y que no habla como nosotros. Si tiene un aspecto diferente, ya no. Pero eso no dice la Biblia. La Biblia dice que debemos de amar. Termino con este pasaje de 1 de Pedro 4, 7 y 8, que dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. ¿Por qué? Porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Sabe qué? Muchos de los problemas que tenemos en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo y aún dentro de la iglesia, no es más que falta de amor. No es más que la falta de amor. ¿Por qué? Porque de acuerdo a este pasaje, lo que hace el amor es que hace mi piel más gruesa para que no cualquier cosa me haga reaccionar. Pero como tenemos la piel muy delgadita y no amamos, apenas se mueven así, ya nos rozaron y ya nos estamos quejando. Oye, agarra tu espacio, ¿no? Sobre todo los niños, ¿no? Van sentados y, este para allá, este es mi lugar, no sé qué. Aquí no pasa, pero en otros lugares sí pasan, ¿eh? Entonces, no. Mire la sabiduría de Dios. Lo único que está diciendo es, ama. Ama. Ama.
Hay cosas que no vamos a entender, como a las mujeres. Bueno, perdón, me equivoqué. No, a decir verdad, en Efesios 5 dice, ámala, ¿no le entiendas? ¿Cierto o no es cierto? ¿Estoy diciendo algo que no diga en la Biblia? No, así dice. Sí, sí, porque estamos hablando del amor. Pero bueno, y aparte no está mi esposa aquí para variar. Bueno, entonces, amar, ámala. Ama a tus compañeros de trabajo, ama a tu iglesia, ama a tu iglesia. No estamos diciendo que no va a haber problemas, sí los va a haber, sí los va a haber, pero si realmente tenemos amor, dice que el amor cubrirá multitud de pecados. No vamos a estar esperando luego para ya estar reaccionando. Qué importante es esto. El enfoque del creyente debe de ser el amor. Y ese amor inicia primeramente hacia Dios. Y se da en la medida en que yo esté meditando, reflexionando y orando en su palabra. Eso, cuando yo tengo esta relación vertical con Dios, entonces puedo tener una relación horizontal con la gente. Pero si yo no tengo esta relación con Dios, difícilmente, es más, quiero decirle, es imposible que usted pueda tener relaciones horizontales fuertes. Todo inicia en yo y Dios. Esa es la clave. Ahora, ¿qué hago si en alguno de los puntos que vimos ya estoy ahí? Bueno, pues orar a Dios, tener la actitud de obedecer lo que Dios dice, y le voy a decir una cosa, Dios va a derramar sus bendiciones y Dios nos va a sacar adelante, punto. No hay más que podemos hacer. Ya estoy adentro, ¿ahora qué hago? Bueno, voltea hacia arriba, arregla cuentas con Dios, ten esa actitud de obediencia y empieza a hacer las cosas de acuerdo a esto. Y Dios se va a encargar de sacar adelante la situación. Amén. Vamos a orar y pasamos a la Santa Cena. Padre Celestial, te quiero dar muchas gracias por esta oportunidad tan grande que nos das de poder estudiar tu palabra, de podernos reunir en domingo, quitarnos todas las actividades cotidianas, para sentarnos un momento a reflexionar, a escuchar lo que tú quieres que nosotros sepamos, Dios. Toda esta enseñanza se resume en la importancia del amor, en la importancia de amar. Pero esto es algo que yo no puedo producir en las personas. Es algo que yo tengo que dar. Y cuando uno ama, no está esperando nada a cambio. Entonces, Dios, ayúdanos a todos nosotros. Primero, a amarte a ti por sobre todas las cosas, a que tú verdaderamente seas la prioridad de nuestra vida, a que podamos estar teniendo esos tiempos de meditación, de reflexión de tu palabra, Señor, y que podamos estar comunicándonos contigo a través de la oración. Cuando estemos haciendo eso, entonces estamos en posibilidad de poder amar como tú estableces a la gente que nos rodea. Ayúdanos a mostrar el amor de Cristo a la gente que nos rodea. Esa es la tarea que tenemos. Ese es el mandato que tú nos dejaste. Ayúdanos a impactar este mundo, esta sociedad, Dios. Que puedan ver cómo sí podemos vivir en amor, siempre y cuando consideren a Dios en sus caminos. Ayúdanos a hacer ese ejemplo a la sociedad. Ayúdanos a colaborar con nuestros gobernantes de esta manera, orando por ellos, pero también viviendo como tu palabra establece, para que podamos ser referencia para ellos de cómo es
que debe de vivir la sociedad. Quédate con nosotros y ayúdanos, Señor, ahora en esta ceremonia tan importante que es la cena del Señor, la Santa Cena. ¿Por qué tan importante, Dios? Porque nos ayuda a recordar el amor que tú tuviste para con la humanidad. Que estuviste dispuesto a mandar a tu Hijo a tomar un cuerpo de hombre para morir en la cruz y derramar su sangre para perdón de nuestros pecados y para darnos la vida eterna. Por eso es que lo hacemos con mucho gozo en nuestro corazón, pero también con toda la solemnidad del caso, Dios. Gracias, porque la mesa está servida. Gracias porque podemos tomar de esto. Y siempre tú das esta oportunidad a la iglesia para que se purifique. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a arreglar cuentas contigo primeramente, con la gente que nos rodea, con aquellas personas que podamos tener algo, que podamos arreglar cuentas para poder vivir santos, como tu palabra establece, en santidad. Entonces, gracias por esta oportunidad y ayúdanos, Dios, a hacerlo como tu palabra establece, de la manera correcta. En Cristo Jesús. Amén y amén.